Viste que por ahí la política se desmadra, se va para cualquier lado. Entonces, cuando la cosa está medio mal, hay que apelar a los hombres sabios. ¿Qué hizo la otra vez? Desde arriba le dijeron a alguien que es sabio, como Eduardo Menem. Eduardo Menem no solo ha tenido experiencia en la legislatura, ha estado al frente varias veces de la presidencia y de la vicepresidencia. Claro. Le dijo: Eduardo, hable con los muchachos, con los diputados, con los legisladores, dile algunos consejos, porque como dice Eduardo Menem, nadie nace sabiendo. Y él tiene una enorme experiencia, y parte de su enorme experiencia la volcó en un libro que se llama Menem, mi hermano el presidente, que es muy interesante. No sabemos dónde está Eduardo Menem, estará en Buenos Aires, en La Rioja. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Creo que se han excedido en lo de sabio. Por favor. No, aparte usted tiene libros publicados que son libros de referencia, que tienen que ver con el derecho, sí, no solo... Claro, pero no es el que usted mencionó. El libro es Derecho Procesal Parlamentario, claro, que fue además mi tesis doctoral, que es la que yo cuento, relato o investigo sobre el proceso parlamentario. Claro. Visto desde el punto de vista de la actividad procesal de cada uno, de la actividad que llevan a cabo. Claro. Los legisladores, los ciudadanos, las comisiones, las cámaras, el Poder Ejecutivo como colegislador, el Poder Judicial, después la prensa, en fin, es un enfoque total, trata de ser total sobre el desarrollo del proceso parlamentario. Sí, eso lo destaca el Chango Díaz en el prólogo de su libro, de su último libro, destaca justamente esto, Eduardo, y dice Rodolfo Díaz en el prólogo, el Chango, dice: en la historia argentina, hablando de usted y su hermano, no hay otro ejemplo de una relación política entre hermanos de esta envergadura, aunque no puedo dejar de advertir las notables similitudes con el vínculo que tenía John Kennedy con su hermano Robert. Ahora, le pregunto, ¿tiene algún parentesco la relación suya con Carlos, la que tiene Milei con Karina, o no? No. Vea, las situaciones son distintas, no son comparables, ¿no? Inclusive el estado del país en que se recibe uno y otro, si bien son similares en cuanto hay crisis. En los dos casos se recibe el gobierno con crisis, y las personas también son distintas, ¿no? Pero sí se da el hecho de que es el mismo parentesco, ¿no? Claro. Y le digo, el Chango Díaz es un atento observador de la realidad. Y aparte es comprovinciano de ustedes, mendocino. Usted y Carlos tuvieron muy buena relación, incluso usted con Dromi, que fue un poco el arquitecto de la reforma del Estado, y con el flaco Bauzá, con Eduardo, ¿no? Creo que fueron, hablando de mendocino, fueron importantes en la trayectoria de ustedes en la política. Sí, fueron realmente personas muy aptas para los cargos que desempeñaron, ¿no? Roberto Dromi fue realmente un jurista excepcional. Y Eduardo Bauzá, dedicado más al aspecto político, ¿no? Claro. Más que al aspecto, digamos, científico del proceso, del proceso de reforma tan importante que se hizo en los 90, ¿no? Que permitió superar la inflación, la hiperinflación, mejor dicho, que había llegado a límites asombrosos, ¿no? Eduardo, buen día. Muchos miran, y el propio presidente, con respeto y nostalgia, la gestión de Carlos en los 90. ¿Cómo considera usted al presidente actual y cómo está viendo esta segunda etapa? ¿Puede ser lo que quedó trunco en todo caso en los 90 respecto de estabilizar y desarrollar el país? ¿Le tiene fe? No, en los 90 se cumplieron con las metas, ¿no? Se consiguieron las metas previstas al principio, pero claro, la política y la economía de un país son dinámicas, ¿no? Y a veces se aplican los mismos remedios
que los males que tratan de curar. Allá la hiperinflación había hecho estragos, pero el presidente contaba con el apoyo de casi todo el partido. Digo casi todo porque a algunos no les gustaban las reformas, pero había atrás un partido, había de entrada un apoyo de la gente que quería salir del caos que se vivía. Sí. ¿No? Y en el caso de Milei también, una situación muy difícil, se tiene que tomar medidas drásticas, que a mucha gente no les gusta, por cierto, pero bueno, es lo que votó la gente para poder cambiar la situación. Las reformas siempre caen mal. ¿Por qué? Porque lo que procura obtenerse con las reformas todavía no se logra cuando se están aplicando las medidas. Y entonces la gente que está en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos plegamos a esto o no? Porque hasta que no se ven los resultados. Bueno, acá se ven resultados. Al presidente Menem le costó 2 años salir de la inflación. ¿No? Después de la gran reforma del Estado que hizo, que fue realmente muy muy importante. Y acá se trata, el presidente, por lo que dice el presidente Milei, está tratando de superar también esta situación caótica que dejó el gobierno de los Kirchner, ¿no? Claro. Hablando de eso, Eduardo, usted en un momento se pone a repasar a aquellos que fueron, en la lista es larga, pero usted se concentra en algunos que fueron ingratos con Carlos, como el gobernador Busti, Julio Bárbaro, etcétera. Sí. Pero los más ingratos de todos para usted fueron los Kirchner con Carlos, ¿no? Y sí, bueno, porque ellos, ya no es una cuestión solo de tipo personal, porque ellos siempre se manejaron con el odio, ¿no? Sino que además el mal que le hicieron al país, porque ellos hicieron la contrarreforma. Las privatizaciones que había hecho el presidente Menem y que permitieron salir de la situación tan difícil que recibe el país, fueron, esas reformas que se hicieron fueron cuestionadas y dejadas sin efecto por los Kirchner, ¿no? Con una ideología de un progresismo trucho, porque realmente ellos no eran de izquierda ni mucho menos, pero parecían serlo para conquistar sectores de la sociedad. Claro. Como también el caso de los derechos humanos, que nunca habían tenido un gesto con los derechos humanos y después se volvieron fanáticos de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Claro. Y armaron toda clase de situaciones para desarmar lo que había hecho el presidente Menem, ¿no? Así que, y ahora se la está sufriendo, ¿no? Ahora, y si Eduardo, no, vea el juicio que estamos que estamos soportando por YPF, ¿no? Se hablan de cifras astronómicas por la mala praxis del entonces ministro de Economía, Kicillof. Claro, el juicio de YPF, la causa Cuaderno que empieza ahora, pero claro, antes de que el YPF le cuesta al país, si se confirma, ahora se está peleando para que no sea tan así, está en juego 16.000 millones de dólares. Nada menos. Ahora, eso hace temblar la finanza de cualquier país. Sí. ¿Qué le parece? Eduardo, usted en 250 páginas recorre toda la trayectoria de Carlos hasta su muerte, pero son más o menos cosas que uno puede tener distintas miradas, pero conocidas. A mí lo que más me llama la atención es todo el principio. Cuando usted cuenta dónde vienen los Menem, de Siria, habla de su papá, de lo que cocinaba su mamá, que era una gran cocinera, y que ustedes fueron bodegueros, que a eso se nos escapa, porque Saúl, ustedes eran bodegueros, tenían incluso bodega ahí cerca de la casa, y vendieron vino durante mucho tiempo como familia, ¿no, Eduardo? Claro, sí, mi papá, que empezó como vendedor ambulante, porque cuando vino de Siria a Argentina era muy joven, y no sabía una palabra de español. Claro. Así que mire usted, había acá algunos paisanos
que lo ayudaron y pudo armar la bandeja de los vendedores ambulantes y salió a ganarse la vida. Y como no sabía hablar, como no hablaba español, le pusieron que venda todo al mismo precio, a 20. A 20, todo claro. vendía, sí, claro. Después le decían que era el turco a 20. El turco a 20, claro. Que usted sabe que vinieron todos en esa época con el pasaporte turco. Claro. Porque Siria, todos esos países estaban dominados por el Imperio Otomano. Otomano, claro. Otomano, al Imperio Turco. Y mis abuelos lo mandaron a mi padre a Argentina, porque si no, ya estaba en edad de que lo tome, lo enrole en sus filas el ejército otomano y lo mande a otros lugares. Lo Claro. mandaban al África. A la guerra Lo mandaban al África, ¿no? Y a los africanos los mandaban a los lugares del Medio Oriente. ¿No? Mi madre recuerda que había soldados ahí, no sé si eran africanos, pero de la piel muy morena y ojos rojos. Y contaba a mi mamá cómo se asustaban ellos cuando venían esta gente del imperio que los habían levantado de los lugares donde ellos dominaban también en África. Creo que eran de Senegal, de algunos otros países. Entonces, bueno, por eso mis padres, seguramente otros padres también habían sido enviados a otros países para evitar el yugo muchos no volvían. Por eso hay árabes, hay gente de origen árabe, de origen sirio, libanés también, que están dispersos en todos los lugares, ¿no? Claro. Yo tengo, por ejemplo, mi padre me contaba, yo no los conocí, pero tenían parientes en Venezuela. Ah, mira, claro. Y como se había llevado a Siria la moda del mate, que llevaron algunos que habían venido a Argentina y se volvieron y llevaron el mate, tenían que mandarle hierba todos los meses a los parientes, porque allá no se conseguía. Claro. Bueno, después ya la cantidad de hierba que se consume hizo que se instalaran allá algunos distribuidores de hierba. Claro, se vende al hierba. principio les mandábamos a cada familia. Claro, Eduardo, se me acabó el tiempo para una charla más larga. Yo en cualquier momento la vamos a retomar porque la verdad que es lindísimo, pero le agradecemos mucho la deferencia de habernos contado, poner en valor su libro, y la verdad que tiene una cantidad de anécdotas que lo hace muy valioso, Eduardo. Sí, muy interesante. Es la vida, cómo se desarrolla en distintos estados, ¿no? Económicos, estados políticos. Así es. Mi padre no militaba en ningún partido, más aún no le gustaba la política. Claro. Pero con Carlos no pudieron con la vocación que él tenía. No hay manera, y claro. bueno, lo tuvieron que admitir. Y mi padre, mi padre murió en 1975 y Carlos llegó a la gobernación en 1973. Él pudo verlo gobernador, pero no pudo verlo presidente. Qué bárbaro. Mi madre tampoco. Así es, Eduardo. Que es la historia de una vida. Totalmente, por eso es muy valioso su testimonio. Eduardo, le mandamos un gran saludo de Mendoza. Bueno, muchas gracias. Yo tengo muchos amigos en Mendoza y siempre he admirado las bellezas que tiene Mendoza, además de ser una provincia que tiene recursos poderosos, ¿no? Y somos cuyanos ahí cercanos con y ha dado a muchas personas muy capaces, ¿no? Así es. Muy capaces. En otro momento que conversemos le puedo referir a muchas de ellas. Le vamos a continuar el diálogo porque nos quedaron muchas cosas en el tintero, así que le mandamos un gran abrazo, Eduardo. Encantado. A usted saludo a todos sus escuchas y a la mesa
conduce este programa. Gracias, doctor. Buen día. Un abrazo, adiós. Chao. Bueno, nos quedó corta la nota, pero bueno, había que aprovecharlo, Eduardo, porque no es fácil engancharlo. No, aparte. No, historia viviente, ¿eh? Viviente. Interesante, sí, no querés interrumpirlo porque lo que cuenta todo. Y la historia de ellos, cómo llegan de Jobrut, de Siria y todo es lindísima. Sí. Lo que pasa es que yo tiré una puntita nada más, pero Aparte viene a tener un lugar protagónico. Mirá en qué lugar. Milei concentró a todos los diputados electos. Sí. ¿A quién le pone al frente para que los instruya en la tarea técnica legislativa? Eduardo. A un hombre que estuvo 22 años en el Congreso y del que no se conoce nada malo. nada malo. Y además 87 años tiene, ¿eh? y se hizo cargo varias veces de la vicepresidencia como presidente profesional del Senado y varias veces de la presidencia, porque Exacto. Carlos iba, viajaba. Bueno, hemos hablado con Eduardo Menem. El motivo fue su libro, Menem, mi hermano, el presidente, nada menos. Para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos,